Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Irán ha negado estar dispuesto a negociar el plan de paz planteado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dentro del plazo de 5 días que el mandatario había fijado para abrir conversaciones con Teherán. En un mensaje de vídeo difundido por la televisión estatal, un portavoz del ejército iraní afirmó que Estados Unidos y el propio Trump negocian consigo mismos y rechazó que Washington pretenda llamar acuerdo a una derrota. Alguien como nosotros jamás llegaría a un acuerdo con alguien como ustedes, ni ahora ni nunca, sentenció. Ante esta negativa, Estados Unidos ha advertido de que podría desatar el infierno si no se alcanza un acuerdo que ponga fin al conflicto. En otro ámbito, Abascal aprovechó su intervención en el Congreso para criticar a Sánchez por la aparición de pegatinas con su rostro en algunos misiles iraníes lanzados contra Israel. ¿Cómo se siente al saber que los misiles que dispara Irán y que matarán a inocentes llevan una foto suya en señal de agradecimiento? No es ningún bulo, porque son las agencias iraníes de la Guardia Revolucionaria las que lo han contado. Esta es la inscripción de los misiles. ¿Celebra usted el lanzamiento de cada misil o hacen caja con algún entramado de esos que todavía no conocemos? El señor Sánchez es capaz de vender bombas, lo ha hecho aquí, con una camiseta de no a la guerra, Pues efectivamente, ¿qué se siente, don Pedro Sánchez, cuando tu foto está en los misiles con los que Irán mata gente en las petromonarquías del Golfo, en Israel? No demasiada gente, porque, en fin, ayer ya solo pudo lanzar Irán 15 misiles. Cada vez tiene menos lanzaderas, pero siguen matando gente. 21 personas han muerto en Israel, 21 civiles, por los misiles iraníes. Pero esos, por supuesto, son judíos y a nuestro presidente del gobierno no le importan. 30.000 iraníes mató el régimen en las protestas de principios de este año. Pero esos tampoco le importan a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez solo se siente bien con los carniceros iraníes, con la cúpula criminal, la mayor parte de la cual ha sido ya eliminada por Estados Unidos e Israel en esta ofensiva. Dice Irán que ¿cómo que plan de paz? ¿Cómo que nada? Que Estados Unidos está negociando consigo mismo, que ellos no aceptan ningún plan de paz que no pase por el reconocimiento de la derrota por parte de Estados Unidos e Israel. Bueno, es tan absurdo lo que dice el régimen iraní que lo mismo estamos ante intercambios de mensajes. Recordarán ustedes unas palabras por las que Aznar y Mayor Oreja fueron enormemente criticados en los años siguientes, criticados con razón, porque no hubieran debido hacerlo. ¿Se acuerdan cuando llamaron a ETA Movimiento de Liberación Nacional Vasco? Tanto Aznar como Mayor Oreja. ¿Por qué lo hicieron? Pues porque había unas negociaciones con ETA y en las negociaciones, al final, pues hombre, no están los grandes jefes, ni de un lado ni de otro, están los enviados. Y claro, pues lo que tú le puedes plantear a tu interlocutor es: ¿esto que me estás diciendo tiene respaldo del presidente del gobierno? ¿O tiene respaldo del jefe de ETA? ¿Y cómo lo sabemos? Pues pidiendo una prenda. Para ver que tú eres que estás hablando en nombre del gobierno español, quiero que el gobierno español diga esto exactamente en una declaración, que nos llame Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Y entonces sale Aznar y dice Movimiento de Liberación Nacional Vasco, poniéndolo a parir, pero dice eso, esas palabras concretas. Y entonces ya se sabe en la mesa de negociación: vale, sí, eres el representante de Aznar porque has conseguido que Aznar diga eso. Bueno, pues aquí con Irán pues pasa 3/4 de lo mismo. Al final, pues en Irán suena un teléfono y es pues un ministro turco o un ministro egipcio o un ministro pakistaní.
y dicen que tengo una propuesta de Estados Unidos, y como yo sé que es de Estados Unidos, quiero que Trump diga no sé qué. Y a la inversa, cuando Trump recibe la información de los contactos con Irán, pues lo mismo, necesita garantías para ver quién es el que está hablando en Irán y con el apoyo de quién. Con lo cual, pues en una negociación de este estilo tampoco se sabe muy bien qué es mensaje, qué son simplemente confirmaciones que se mandan el uno y el otro, qué son cosas en clave que se dicen. El caso es que ¿hay negociación? Por supuesto que la hay. Vamos, lo ha confirmado Al Jazeera, lo ha confirmado funcionarios del régimen. Ahora salen los militares diciendo que no hay ninguna negociación, que están negociando consigo mismos los americanos. Bueno, pues chicos, ¿será que es que a lo mejor tú estás excluido de la negociación? O a lo mejor es simplemente el mensaje correcto que se le ha pedido que emita para saber que él efectivamente está negociando. Vaya usted a saber. El caso: ¿vamos a tener un acuerdo? Pues muy posiblemente tendremos el acuerdo. No sé si ya o dentro de 2 semanas. ¿Por qué? Pues porque Irán, su fuerza militar está destruida, su cúpula de mando está destruida. Ya, de hecho, dudo yo de que la mayor parte de la gente del régimen sepa quién manda realmente. Porque como se han cargado los que estaban, y a los sustitutos de los que estaban, y a los sustitutos de los sustitutos de los que estaban, pues ya me supongo que todos miran y dicen, ¿quién es el que manda? El que manda es más o menos ahora Anonymous. Nadie lo sabe. Pero los negociadores lo tienen que saber, y de ahí la importancia de los mensajes. Y de ahí también el que no se haya destruido del todo la infraestructura de propaganda de Irán. Porque si se destruye, por ejemplo, la capacidad de emisión de televisión de Irán, ¿cómo demonios te pueden lanzar mensajes de vuelta si no tienen con qué? En fin, el caso: puede ser que el acuerdo esté próximo, a pesar de la retórica de negación, o puede ser que veamos el sábado, cuando haya cumplido el ultimátum de 5 días, cómo esas unidades de élite que Estados Unidos acaba de desplazar a la zona entran en posesión de las islas que tiene Irán en el estrecho de Hormuz. La respuesta el sábado. Bueno, y mientras que Estados Unidos, Israel, pues tratan de pacificar Oriente Medio, acabando con el foco de inestabilidad que era Irán, mientras que pues Israel se rodea de aliados que le pueden ser útiles, y en estos momentos el principal, Estados Unidos, mientras que una coalición de países europeos ya ha anunciado que envía tropas para mantener abierto el estrecho de Hormuz, pues nosotros estableciendo alianzas importantes. El rey anunció ayer que ya tenemos nuestro primer socio estratégico en el África subsahariana, que será Senegal. Olé ahí, escuchen. Felipe VI ha anunciado en presencia del presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, la próxima firma de una declaración que convertirá a Senegal en el primer país de África subsahariana en alcanzar el estatus de socio estratégico de España. Senegal se convierte así en el primer país de África subsahariana que es socio estratégico de España. Ese salto en nuestra relación bilateral tiene una visión de futuro, la misma que percibimos en la Estrategia de Transformación Nacional Senegal 2050, que con tanta decisión estáis impulsando. Con esta nueva definición de asociación estratégica, estamos dándole un significado aún más profundo y ambicioso, a la altura de las expectativas de nuestros ciudadanos, nuestras empresas y nuestras instituciones.
El acuerdo se rubricará en el marco de la visita oficial que el mandatario senegalés realiza a España. Con motivo de este viaje, ambos jefes de Estado mantuvieron un encuentro, tras el cual los reyes ofrecieron un almuerzo en el Palacio Real, donde pronunciaron sendos discursos. Durante su intervención, el monarca subrayó que Senegal es un país prioritario para la cooperación española y para la política exterior hacia África. Asimismo, recordó los 2 viajes realizados por la reina Leticia al país africano. Felipe VI destacó que la relación bilateral abarca ámbitos como la seguridad, la defensa y la gestión de los flujos migratorios, así como los derechos humanos, el acceso al agua, la agricultura, el saneamiento y los intercambios científicos y académicos. O sea que Senegal es ahora nuestro primer socio estratégico en el África subsahariana. Y eso lo declaramos 2 semanas después, 15 días después, de que Senegal incremente las penas por el delito de homosexualidad. En Senegal la homosexualidad, simplemente el ser gay, estaba penado con entre 1 y 5 años de cárcel. Ahora está penado con entre 5 y 10 años de cárcel. Simplemente ser homosexual. Y 2 semanas después de eso, que fue aprobado en el Parlamento senegalés por unanimidad, salvo 3 abstenciones, Pedro Sánchez convierte a Senegal en nuestro primer socio estratégico y hace que el rey anuncie que es nuestro primer socio estratégico. Bueno, está claro que tanto al rey como a Pedro Sánchez les importa muchísimo el bienestar de los homosexuales, siempre y cuando no sean senegaleses, claro, porque esos van a la cárcel en nuestro primer socio estratégico. Creo que además les hemos dado 180 millones de euros, ¿no?, a los senegaleses en este acuerdo. Vamos, ¿alguien tenía duda de que este tipo de acuerdos los pagamos nosotros? No sé si es un préstamo en condiciones favorables, no sé si es subvención, pero 180 millones que vamos a tener que poner encima de la mesa. Vamos, que nos ha salido carito el acuerdo, ¿no? Bueno, se ahonda la crisis en las juventudes del PP. La dimisión del secretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular a nivel nacional comienza a tener repercusión también en la Comunidad Valenciana. Iván Alcañiz, uno de los secretarios de Nuevas Generaciones en la región, ha decidido darse de baja tanto del Partido Popular como de su organización juvenil, en la que militaba desde hace una década. En su renuncia argumenta la falta de un proyecto político definido, la ausencia de debate interno y lo que considera una deriva preocupante del partido. Asimismo, desempeñaba el cargo de secretario de Valencianía en el PP de la ciudad de Valencia. A juicio del ya ex militante, la reciente salida del secretario general de Nuevas Generaciones a nivel nacional no es un caso aislado, sino el reflejo de un malestar cada vez más evidente. En su escrito de dimisión sostiene que quizá el problema no esté en las personas que se marchan, sino en el rumbo que ha decidido tomar la organización. Alcañiz afirma que el Partido Popular se ha quedado sin un proyecto claro que defender y critica que se haya abandonado el debate de las ideas en favor de una estrategia basada en la comodidad del perfil bajo y en sobrevivir sin molestar demasiado. Todo ello añade en un contexto en el que la izquierda está cada vez más movilizada y decidida a imponer sus doctrinas. Bueno, pues resulta que ya es la segunda dimisión en las juventudes del PP en menos de un mes. Primero dimitió el secretario general de las Nuevas Generaciones y abandonó el partido. Angrisano se llamaba. Ahora dimite uno de los secretarios de las Nuevas Generaciones en el PP valenciano, que además era el que lideraba una rama, una organización llamada los Ratpenat, que es una organización valencianista. En ambos casos no solo dimiten, sino que abandonan el partido y además pues denuncian la deriva del partido, que no está haciendo el partido lo suficiente, que no tiene ningún proyecto de futuro claro. Y bueno, pues no sé qué está pasando en el PP, se van los mejores, se está quedando sin talento. Es que
el estalinismo se ha instalado en el PP porque denuncian falta de debate interno. La crisis interna se agudiza. Yo creo que alguien debería abrir una web para pedir un congreso extraordinario en el PP. Una web donde se pueda apuntar cualquiera sin ningún tipo de comprobación de si es alguien siquiera real, mucho menos de si es afiliado. Y deberíamos pasear a estos que están abandonando el PP denunciando que se ha quedado ya sin proyecto por los platós de todas las televisiones y medios amigos del PP. Digo porque como pasean a una serie de rebotados de Vox, porque hay una diferencia, y es que Vox no para de crecer en todas las elecciones, Castilla y León incluida, su mejor resultado histórico en esa comunidad. Y el PP se dedica con sus medios afines a tratar de dar visibilidad a gente que a nadie le importa un soberano bledo, simplemente para que digan que están muy descontentos con Vox. Bueno, pues a lo mejor los demás tenemos que empezar a dar visibilidad a quienes denuncian que el PP se ha estancado, que el PP carece de proyecto y están abandonando el partido, ¿no? Porque es que en este caso resulta que lo que dicen sí es verdad. Porque teniendo al presidente más corrupto, teniendo al presidente que más ha traicionado a los españoles, teniendo al presidente que a más tensión ha sometido a las instituciones españolas, teniendo al peor presidente de nuestra historia, el Partido Popular, según las encuestas a nivel nacional, no solo no se dispara, sino que encima en la mayoría de ellas baja. Poco, pero baja. Y en las 3 elecciones que se han celebrado últimas, autonómicas de Extremadura, autonómicas en Aragón, autonómicas en Castilla y León, resulta que en una ha subido Castilla y León, en otra ha bajado Aragón, y en otra, pues ni lo uno ni lo otro, porque subió un escaño, pero bajó en votos. ¿Quién está en crisis, señores del PP? No pregunto a los señores del PP. ¿Quién está en crisis, señores de los medios a los que el PP riega con publicidad institucional? ¿Está en crisis Vox? Pero tíos, quien tiene un problema importante encima es el Partido Popular. Y algunos, pues tratamos de no ahondar en esos problemas, porque a mí no me satisface que el Partido Popular se vaya a la mierda. Necesitamos al Partido Popular para que haya una mayoría PP-Vox. Pero si el PP, a través de sus medios amigos, se dedica a intentar dañar a Vox, que es en estos momentos la única esperanza de tanta gente en este país, bueno, pues entonces me considero liberado de mi natural tendencia a la bonomía y a no hurgar en las heridas del PP. Y entonces pues habrá que entender que es que el PP es el enemigo también. Por tanto habrá que responder en la misma medida. Y si vamos a estar intentando hablar de inexistentes problemas internos en Vox, bueno, pues entonces otros tendremos que hablar de los verdaderos problemas internos en el PP. Y ya está. Y que salga el sol por donde quiera. ¿Qué quieren que les diga? Aquí no hemos venido a poner otras mejillas. Y ya me parece que algunos se están pasando 3 pueblos. Por tanto, pues al amor como al amor y a la guerra como a la guerra. Bueno, hablando de guerra, Ucrania acaba de pegarle un palo a Putin de los de agárrate y no te menees. Escuchen.
Ucrania ha logrado un avance significativo al extender sus ataques con drones contra puertos e infraestructuras energéticas rusas en el mar Báltico. Estas operaciones habrían paralizado hasta un 40% de la capacidad de exportación de petróleo de Rusia, sumándose a la interrupción del oleoducto Druzhba y a la incautación de varios petroleros. De confirmarse, sería la mayor disrupción reciente del suministro de crudo ruso. El impacto es clave, ya que el petróleo es una de las principales fuentes de ingreso de Moscú, en un contexto de precios por encima de los $100 por barril. En condiciones normales, Rusia exporta unos 2 millones de barriles diarios. Con esta estrategia, Ucrania se adelanta a la ofensiva de primavera rusa, intensificando sus ataques contra infraestructuras clave. Entre los objetivos figuran los principales puertos occidentales como Novorossiysk en el Mar Negro y Primorsk y Ust-Luga en el Báltico. Pues estamos viendo cómo al final todo está conectado, unas guerras con otras. Hablamos de un tablero geopolítico de ajedrez enormemente complejo. Por ejemplo, el ataque de Estados Unidos a Israel a Irán ha tenido un efecto, y es que Irán, que era el principal proveedor de drones a Moscú, pues ha quedado imposibilitado de suministrar drones porque los necesitan para ellos. Como consecuencia, vemos que en Ucrania los ucranianos empiezan a recuperar terreno perdido ante los rusos. Me traiciona ya el subconsciente. Hemos visto cómo Israel bombardeaba los puertos iraníes del Mar Caspio, por los que se produce el tráfico de mercancías, material militar entre Rusia e Irán, para evitar que Rusia pueda mandar a Irán ningún tipo de refuerzo. Pero claro, al mismo tiempo eso evita que Irán mande nada a Rusia a través de sus puertos. Y hemos visto ayer que Ucrania le acaba de fastidiar a Putin el 40% de su capacidad de exportación de hidrocarburos. Con lo cual, en estos momentos, pues se va a agravar la presión sobre todos aquellos países que estaban cerdeando, cuando son ellos los que más dependen de que el estrecho de Omán permanezca abierto. Ahora ya tampoco va a haber fuente de hidrocarburos en Rusia para paliar la escasez debida al cierre del estrecho de Hormuz. Así que algunos van a tener que elegir en qué bando estáis. ¿Estáis con el mal o estáis con el occidente liberal y democrático? Pues si estáis con el occidente liberal y democrático, a arrimar el hombro y a acabar con el mal. Y si no, pues oye, a sufrir las consecuencias. En estos momentos, pues Ucrania, yo creo que le ha hecho un enorme favor a Trump en su estrategia de dejar claro a todos los aliados que cerdean que quien tiene un problema en Hormuz no es Estados Unidos, son los cerdeantes. Bueno, hay una última noticia muy rápida. Ya saben ustedes que el homólogo de Vox ha tomado el poder en Chile. Ganó las últimas elecciones. José Antonio Cast acaba de llegar al poder. Y ya está tomando a toda velocidad medidas. Por ejemplo, retirar la candidatura de Michelle Bachelet, esa señora, esa socialista infecta, a la Secretaría General de la ONU. Muy bien, Cast. Y ahora, pues acaba de aprobar otra cosa que a mí me parece que está muy bien. Escuchen. La Cámara de Diputados de Chile, a iniciativa del gobierno de Kast, ha aprobado y remitido al Senado un proyecto de ley destinado a endurecer el acceso de inmigrantes en situación irregular a prestaciones financiadas con fondos públicos. La iniciativa, que modifica la normativa de inmigración y extranjería, fue respaldada por una amplia mayoría en la Cámara Baja, con 95 votos a favor, 48 en contra y 7 abstenciones. Uno de sus apartados fue votado por separado y también salió adelante, aunque con un apoyo algo menor. El texto establece que los ciudadanos extranjeros deberán contar con documentación en regla para acceder a ayudas estatales.
fiscales. En concreto, será imprescindible disponer de una cédula de identidad vigente emitida por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Además, para percibir prestaciones económicas directas como subsidios de vivienda o ayudas al arriendo, se exigirá acreditar la residencia definitiva en el país, lo que en la práctica excluye a quienes se encuentren en situación administrativa irregular. La propuesta también contempla priorizar a los ciudadanos chilenos en el acceso a servicios básicos como la sanidad y la educación. Bueno, pues ¿ustedes qué creen? ¿Que es buena o mala la medida? ¿Que se deje de dar dinero de quienes pagan impuestos a quienes no pagan nada porque están en situación irregular, es decir, ilegal en el país? Fíjense qué rápido se pueden hacer los cambios. Acaba de llegar Cast y ya ha cancelado todo tipo de ayudas o beneficios sociales para aquel que no esté en situación regular en el país. Bueno, pues esto que acaba de hacer el homólogo de Vox en Chile lo ha hecho porque ha ganado las elecciones con una mayoría suficiente. ¿Quieren ustedes que eso pase en España? Pues denle a Vox una mayoría suficiente, porque es el único que aboga por esto. Vamos con don Francisco Carrera para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Francisco. Sí, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días a todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Vamos, como decís, a repasar algunas de las noticias que configuran ya la portada a esta hora en la Gaceta. Empezando por esta que firma nuestra compañera Rebeca Crespo. Víctimas de la Dana acusan al gobierno y a la justicia de un pacto para encubrir responsabilidades y convocan una protesta ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Más asuntos, en este caso nos llevan hasta Suecia. El gobierno sueco anuncia un proyecto de ley que obligará a los residentes a denunciar ante la policía a los inmigrantes que permanezcan de forma ilegal. Es una información de nuestro compañero Unai Cano. En el plano económico, les contamos que Hacienda obliga a propietarios con viviendas ocupadas a tributar por alquileres que no cobran. Todos los detalles, como siempre, en gaceta.es. Y también es noticia el miedo que se instala en los hogares españoles. Más de un tercio temen sufrir un robo o una ocupación del inmueble. Como siempre, les recordamos que tienen a su disposición nuestra sección de opinión, también la viñeta de la Iberosfera, el humor de Santi Orue, que hoy habla de Irán y de Pedro Sánchez. No se pierdan su fina ironía. Es todo, solo nos queda recordarles y desearles a todos ustedes que pasen un muy feliz jueves. Un saludo desde la redacción de La Gaceta. Muchísimas gracias, don Francisco. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.